Juan Calvino dijo que el corazón humano es una máquina fabricadora de ídolos que necesita ser destruida. Y es que nosotros solemos hacer de cosas que no son malas en sí mismas algo que es abominable para Dios. Tomamos cosas buenas que Dios nos ha regalado, dádivas que Él nos ha dado como hombres, y las llegamos a considerar, consciente o inconscientemente, mejor que Dios. Porque un ídolo es cualquier cosa que capture tu corazón, que capture tu mente, que capture tu afecto, más que Dios. Así es que, mirando a nuestro corazón, mirando a nuestra vida con absoluta sinceridad, mirando quizás los dioses que nosotros mismos nos hemos erigido hoy, siendo cristianos incluso, vamos a leer Hechos 17 y vamos a seguir en todo este libro de Hechos que hemos estado por los últimos meses estudiando. Y vamos a leer la segunda parte de este capítulo, los versos del 16 hasta el 34. Hechos 17, versos del 16 hasta el 34. Y dice de esta manera, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas: mientras Pablo los esperaba en Atenas, a Silas y Timoteo, ¿se acuerdan? Emilio predicó la semana pasada, ellos se habían quedado allá en Berea. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasan el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor es del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Así es que en este segundo viaje misionero de Pablo,
Él y su equipo han estado en Tesalónica, han estado en Berea y ahora específicamente ha llegado Pablo a Atenas, la ciudad principal de Grecia, el centro filosófico del mundo antiguo, la sede de la universidad más famosa del mundo, el lugar donde los filósofos más prominentes crecieron. Allí se adoraba a cuanto Dios existía. Historiadores decían que era más fácil encontrar en esta ciudad un ídolo que una persona en las calles. Literalmente, la población de esta ciudad era de 10,000, 13,000 personas y tenían más de 30,000 ídolos allí en aquella ciudad. Edificios, estatuas, lugares de comercio estaban dedicados a diferentes deidades. Era algo repulsivo. Los hombres adorando a las criaturas antes que al Creador. Y en la ciudad más pagana del mundo, el único Dios verdadero también puede ser conocido. Ahí donde más suciedad hay, ahí donde más tenebroso se hace. Yo no sé si usted ha intercambiado en algún momento con estas culturas, religiones y personas relacionadas con la santería. A veces usted entra a alguno de sus santuarios y usted ve la oscuridad allí, usted ve la suciedad allí, usted ve el ambiente cargado allí. Y a usted como cristiano, incluso a otros que no son cristianos, aquello les causa repulsión. No causa nada bueno. Bueno, incluso allí en esos lugares, Dios puede salvar personas. Ahí donde menos lo imaginamos, ahí donde nosotros pensamos hay tantas deidades reinando y podemos pensar en países como Jamaica, podemos pensar en África, podemos pensar incluso en nuestra Cuba para los que somos cubanos. ¿Cuánta idolatría? Y cuando yo le estoy diciendo que en la ciudad más pagana del mundo el único Dios verdadero puede ser conocido, no estoy diciendo que Dios tenga que pelearse con otros dioses para Él ser conocido o para Él ganar un lugar en el corazón de las personas. Le estoy queriendo decir que a veces nosotros como seres humanos obviamos la idea de que Él está por encima de todo eso y creemos que Él no puede obrar en esos corazones. Creemos que están tan ciegos, creemos que no tienen oportunidad y a veces hasta se las negamos. Tanto aquel que está entregado vamos a hablar de una religión idolátrica, como tantos idólatras que sin dioses esculpidos hoy caminan alrededor nuestro en esta generación. ¿Y cómo puede ser ese Dios conocido? Número 1, al entender que la insatisfacción del hombre solo puede ser saciada mediante la obra de Cristo. Usted está viendo aquí a una gente que lo tiene todo, están en una muy buena ciudad, son intelectuales, incluso siempre tienen deseo por algo nuevo. Y aún así están insatisfechos, aún así están insaciables, aún así quieren escuchar algo más. Aún así levantan un Dios entre ellos para quedar bien con todos y tener uno más por si se me olvidó alguno. Y Pablo salió de Berea. Ahora usted va a tomar su Biblia y allí en el verso 16 nos dice que Pablo estaba haciendo ¿qué? Estaba esperando. Estaba esperando por Timoteo y por Silas que se habían quedado. Recuerdan, Emilio la semana pasada predicó. Pablo tuvo que salir huyendo de allí. Y ahora le está esperando aquí. Pero mientras él está esperando, dice que su corazón se enardecía, su corazón estaba molesto, su corazón sentía repulsión al ver aquella ciudad entregada a los ídolos.
Y quien estaba esperando por sus compañeros de ministerio dijo: yo no puedo esperar más, yo necesito comenzar a hacer algo. Y esto tiene una enseñanza para nosotros, que a veces siempre dependemos de alguien para hacer algo para el Señor. En medio de su espera, él dijo: ahora no es tiempo de esperar. En medio de esa espera, como le dolía en el alma, como le disgustaba, como odiaba aquello, sin esperar por los suyos, él reacciona a su entorno. Porque esto es lo que debe hacer un embajador de Dios en esta tierra: no quedarse de manos cruzadas, no perderse en sus deseos, no acomodarse a este mundo. Y él comienza a compartir allí el Evangelio. ¿Por qué yo le digo que comienza a compartir el Evangelio? Porque el verso 18 en el final dice que él le hablaba de Jesús y de la resurrección, aunque ellos no lo interpretaban de esta manera. Y Pablo, verso 17, ¿a dónde iba a compartir estas cosas? ¿Iba a dónde? Verso 17, mírenlo en su Biblia. Iba a sinagoga. Estaba también allí ¿con quién? Con los gentiles temerosos de Dios, o sea, aquellos que no eran del pueblo de Israel. Y dice que no solo en la sinagoga, él también iba ¿a dónde? Iba a las plazas, a los lugares donde estaban todas las personas reunidas. Allí se juntaban las personas para hacer negocios, para conversar sobre temas. Allí estaba, entre la gente. Esta gente tiene que escuchar del Dios verdadero. No me voy a quedar escondido en mi casa, voy a decirles. Esta ciudad también tiene una oportunidad con tanto paganismo. Es más, es allí donde el agua de la gracia de Dios se deposita, donde más churre hay. Ella cae y allí llega. Y yo quiero que hoy nosotros vayamos un poco más allá que un collar de santería. Yo quiero que hoy vayamos un poco más allá de cualquier estatua que podamos adorar. Yo quiero que vayamos a mirar tantos ídolos que tiene esta cultura y entre la cual nosotros como cristianos también erigimos y levantamos, para entonces nosotros abolirlos, para entonces nosotros sustituirlos, porque es la única manera. Tu corazón, como leímos al principio en esta cita, siempre se va a crear un nuevo Dios. Y la única manera es poner a Dios en ese lugar. Y si nosotros miramos a nuestro alrededor, ¿cuáles son las cosas por las que esta generación a la cual nosotros nos hemos sumado, en la cual nosotros estamos, vive? Ocio, comodidad, bienestar propio, hobbies, trabajo en extremo, conexiones familiares, dinero, realización personal, reconocimiento, códigos que el mundo ha establecido de belleza, moda, fama, un estatus, cosas que Dios puede haber hecho como buenas y nosotros comenzamos a vivir para ellas, a vivir detrás de ellas, lejos de vivir para quien nos creó. Y repito, un ídolo es cualquier cosa que desplace a Dios de mi corazón. Un ídolo es cualquier cosa que absorba, que tome el lugar de Dios. Cualquier cosa que reciba el primer lugar, así sea buena, así no sea mala en sí. Si tu mayor satisfacción, si tu mayor deseo es el dinero, lo vas a gastar para tus deseos. Pero te va a doler darlo para algo que no sea tu propio proyecto. Y cuando te falte, a tomar pastillita para los nervios. Si tu mayor satisfacción es el poder, esa sensación de poder, tú te vas a volver controlador. Tú lucharás porque nada pase sin tu planificación, porque todo esté controlado.
Y cuando te choca algo de pronto que no puedes controlar, ahí entonces te quieres virar a Dios porque te das cuenta que es el único que lo puede controlar todo. Si tu mayor satisfacción es el sexo, buscarás el placer a toda costa en la relación sexual. Tu placer. Por eso ya no te alcanza tu esposa o tu condición de soltero. Por eso buscas en la pornografía, en la fornicación, en el adulterio o viceversa. Te importa lo que a ti te gusta, te importa cómo tú te quieres sentir y por eso exploras en tantas cosas. Si tu mayor satisfacción está en viajar, en conocer, vivirás esperando cada momento para hacerlo, ahorrarás cada centavo para eso. Una vez más, muchas de estas cosas no son malas, pero se convierten en el móvil de tu vida. Y por tanto, ídolos. Si tu mayor satisfacción es el reconocimiento, cuando tú no lo recibes, te amargas, te molestas. Si tu mayor satisfacción es incluso tu familia, que es algo bueno, tú vas a hacer lo imposible porque nada afecte su bienestar, porque nada afecte su comodidad. Te atrincherarás para que nada moleste eso. A no ser otro ídolo, que si nos ponemos a mirar a veces sí ocupa ese lugar. Si tu mayor satisfacción es verte bien, no saldrás del gimnasio, del estilista y de todo lo que te haga verte bien. En eso solo piensas. ¿Cuál es tu respuesta al ver tanta gente servir a dioses falsos y que sus vidas se les está yendo en ello? ¿Cuál es tu respuesta cuando tu misma vida se va también tras eso? ¿Cómo se parece tu respuesta a la de Pablo ante el entorno que tú tienes? ¿Se enardece tu corazón cuando ves a las personas corriendo tras todos estos dioses falsos que se han levantado ellos mismos y que ni dioses podemos llamar? O te sumas a ese paganismo colectivo y a veces hasta aplaudes a otros a tu alrededor que lo están haciendo con tal de caer bien. Y tengo que confesar que muchas veces me sumo a algunas de esas cosas. Muchas veces he elegido mis propios ídolos. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Así es que si una aplicación sale de este espacio, de esta porción, de esta primera parte, es la invitación a destruir los ídolos que te rodean y mostrar al único que es digno de adoración. Destruir esos ídolos es necesario. ¿Qué más hacía Pablo? Verso 18. ¿Qué más hacía Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí? Discutía con los filósofos populares de aquella época. Y ahí se mencionan a estos epicúreos. Su fundador venía su nombre de allí, Epicuro. Y esta filosofía era una filosofía materialista. Enseñaba que los dioses no influían en los asuntos de los hombres. Enseñaba que no había otra vida. Enseñaba que el fin principal del hombre era el placer y evitar el sufrimiento a toda costa. Esto enseñaban ellos. Y ahí está Pablo llegando con el evangelio a ellos. Pablo discutía también con aquellos que se hacían llamar estoicos, que su fundador era Zenón. Estos eran panteístas, o sea, ellos decían, Dios es todo. El universo es Dios, la fuerza es Dios, la naturaleza es Dios. Enseñaban el autocontrol, el no entregarse al placer, ser indiferentes al dolor, estar en armonía con la naturaleza, lograr poderes en sí mismo para resolver. Con esto estaba Pablo hablando. Y estos llamaron a Pablo, ¿de qué manera?
¿Cómo llamaron a Pablo? Verso 18. ¿Qué quiere decir palabrero? Un término despectivo que en el original la idea es alguien que iba recogiendo semillas de todos los lugares, picando aquí, picando allá. También se relacionaba con alguien que recogía chatarra y vendía diferentes ideas, hacía una colección y las vendía a las personas. Y es tan contradictorio que esta gente con tantos dioses, con tantas filosofías diferentes, le estén diciendo a Dios que viene, le estén diciendo a Pablo que viene con una sola idea, que él es un palabrero, que él es alguien que tiene muchas ideas diferentes en su cabeza y que se las están intentando vender a ellos. Cuando Pablo, lo que en realidad le predicaba, final del verso 18, era a Jesús y la resurrección. Jesús y la resurrección. Amado hermano, las corrientes filosóficas de aquellos tiempos y las de estos tiempos deben ser combatidas con la verdad del Evangelio. Solo eso. Rechaza esa idea que te vende la televisión, que te vende Hollywood, que te vende este mundo, de que te lo mereces porque trabajas. Eso te va a llevar a la ruina. Rechaza esa idea de que lo compres ahora que lo rebajaron. Siempre están rebajando. Te va a llevar a la ruina. Rechaza esa idea de cómpralo aunque lo pueda, aunque no puedas. O que eres el campeón que las va a ganar todas, cuando hay días que te miras completamente en el suelo. O de todas estas ideas que ponen al hombre en el centro, con sus buenas vibras, con sus buenos deseos, que hay días que ni él mismo se puede ver. O por la contraparte rechaza aquella idea estoica, fatalista de mantenerte inerte, porque lo que va a ser será. Olvidando que la soberanía de Dios no minimiza nuestra responsabilidad. Olvidando que Dios lleva a cabo sus planes mediante nuestra obediencia. Porque hay algunos que se acuestan a dormir y diciendo lo que va a pasar, va a pasar. Y tampoco ha de ser. Ninguna de estas cosas tiene una base sólida en la Escritura. Y sí en todas estas culturas paganas que no son de ayer. Son de muchos años antes. Si alguien puede bajar un poquitico el aire sería buenísimo. 50, 40, lo que lo puedan poner. Entonces toman a Pablo, lo llevan al Areópago, y este Areópago era una corte o un tribunal al cual Pablo no está yendo en calidad de enjuiciado o en calidad de un juicio, como solían llevar a las personas. A Pablo lo estaban llevando allí informalmente para que él hablara de las enseñanzas que él estaba trayendo. A otros lo solían traer a juzgarlos, pero a él lo estaban trayendo solamente para que contara de estas enseñanzas. Y fíjense que esta gente, al parecer, están diciendo que están interesados en lo que Pablo está enseñando. Dice el mismo Lucas que ellos dijeron, queremos saber de lo que tú enseñas. Pero el mismo Lucas pone una nota. Mire su Biblia allí. El mismo Lucas pone una nota. Y en su nota dice, verso 21, todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Incluso su interés de escuchar a Pablo no era ni tan siquiera saber acerca del Evangelio. Era acumular una idea más a esa mente, a ese conocimiento, a ese intelecto. Sí, esto también, déjame sumarlo. Sí, esto también, déjame aprenderlo, es bueno. ¿Por qué no? Nuevas ideas. Algo presente a veces en nuestros días, en nuestras iglesias. Y esta insatisfacción, esta sed malsana que nunca se quita, esa cantidad de dioses que me hago por tal de tener algo más, las diversas filosofías que están afectando mi cosmovisión,
Esa intranquilidad que nunca está conforme con nada. Ese probar a ver qué me va a funcionar ahora. Ese querer estar bien con Dios y con el diablo. Muestra que necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Que necesitamos conocer más a Dios, aún siendo cristianos. Que necesitas entender que la insatisfacción que tienes solo puede ser saciada mediante la obra de Cristo aplicada a tu vida cada día. Cada día. Estoy insatisfecho porque no tengo más de ti. Y créeme, todos los dioses que te levantes porque no son dioses verdaderos te van a fallar. Y ese día que fallan es cuando tú miras a Dios, porque es el único que puede saciar. Si tu mayor satisfacción es cualquier cosa que no sea Dios, siempre vas a estar sediento, siempre vas a estar insatisfecho como esta gente, porque es Dios todo lo que necesitas y todo lo que has necesitado y todo lo que necesitarás. Pero somos cabezones y queremos buscar en tantos lugares que no llegamos. ¿Cómo más puede ser conocido Dios? Número 2, mostrando clara y fielmente quién es Dios y qué Él espera de los hombres. Ahora en estos versos del 22 al 31, Pablo va a hacer con ellos la tarea evangelística. Va a enseñar por qué la gente necesita escuchar la verdad cuando ha sido expuesta a tanta mentira. Y lo primero que Dios hace, lo primero que Pablo hace es reconocer que ellos creen en la existencia de lo sobrenatural. Él les dice, ustedes son muy religiosos, varones atenienses. Para algunos este término pudiera ser un elogio de Pablo a ellos. Para otros incluso pudiera ser una crítica, porque el término también se usaba para hablar de superstición. Ustedes son supersticiosos. Pero Pablo estaba diciéndoles, ¿ustedes creen que algo existe por allí, por algún lugar? Veo que tienen muchos dioses. Hay fe en ustedes, depositada en el lugar incorrecto, pero hay fe en ustedes. Y miren, rápidamente, ante nuestra comodidad en el intercambio con aquellos que no tienen a Dios, Él nos llama a dioses a los que ellos tienen por deidades. ¿Cómo los llama Pablo? Pablo les dice, porque mientras pasaba y observaba, en diferentes versiones que nos vamos a encontrar aquí, ¿observaba qué? Vuestros santuarios, ¿qué más? ¿Alguna otra versión? Los objetos de su adoración, objetos de culto, cosas sagradas, todas estas cosas Pablo les podía llamar menos dioses. Porque no eran dioses en absoluto y necesitan ser desmitificados. No eres un Dios, no te voy a llamar Dios. Y es necesario decir la verdad, aunque la gente no les guste, porque la gente está engañada. El palo al cual le pones un plátano por la mañana no es un Dios, es un muñeco que hizo un mismo hombre. A lo que sea que te has rendido, de las cosas que mencioné anteriormente, como un ídolo en tu vida, no es un Dios, es un objeto de tu adoración. Y tienes que rápidamente darte cuenta. Y es lo primero que hace Pablo, les confronta con esta realidad, no son dioses. Luego afirma la ignorancia que ellos tenían del Dios verdadero. Porque ellos, con tal de quedar bien con todos, como les dije al inicio, ellos tenían un Dios en su ciudad que le llamaban el Dios desconocido. Por si se nos quedó alguno en nuestros panteones, en ese va a estar cualquier otro Dios de la tierra. Y Pablo usa esto
para proclamarles al único Dios verdadero que en realidad ellos habían ignorado buscando con tantos dioses. De tan intelectuales que son, de tan inteligentes que son, de tanto que saben, de tan vivos que son, adoran a un Dios que no conocen. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes son tan intelectuales, ustedes son la gente que más sabe de toda esta generación, pero ustedes están adorando algo que desconocen. ¿Cómo es eso posible? Bueno, de ese les quiero hablar, si es que quieren comenzar a adorarle correctamente. Amado hermano, nosotros necesitamos desarmar los sistemas de creencias que tienen aquellos que no conocen al Dios vivo, que se queden al menos con la duda, que sigan militando su fe errada, pero que la militen de una manera que tengan esa duda que les lleva a mirar al Dios verdadero. Entonces, allí comienza Pablo a describir a Dios. ¿Quién es Dios? Y estos versos que Pablo comparte nos ayudan a ver cómo nosotros podemos incluso compartir el Evangelio con otras personas. Hemos tenido muchos modelos en este libro de Hechos de cómo compartir el Evangelio. Y ahora, Pablo, en los versos del 24 al 26, les dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Dios del que yo les hablo? Porque con tantos dioses, ¿cómo tú les explicas a ellos? ¿Qué les dice? El Dios del que les hablo, ¿es quién? El que hizo el mundo. Ese es el creador. El que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Y después en el 26 dice, de uno solo, este fue Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo. Él fue quien creó al hombre. Y que Dios fuera el creador del mundo, como está compartiendo aquí Pablo, era perturbador para ellos, porque los epicúreos creían que la materia era eterna. Por tanto, no podía haber un creador existente. ¿Cómo es que alguien le dio origen a todo esto? Los estoicos, que creían que Dios formaba parte de todo, tampoco podían entender que Dios, siendo parte de todo, se hubiera creado a sí mismo. Y hay muchos textos en la Biblia, aunque Pablo no los citó, y llegaremos a este punto, que hablan de Dios como creador, para los que apuntan y revisan en casa. Isaías 42:5, Génesis 1:1, Salmos 146:5 al 6, Isaías 40:28, Jeremías 32:17, Zacarías 12:1, Efesios 3:9, Colosenses 1:16, Apocalipsis 4:11. Cada uno de estos textos y muchos más que le pudiera buscar están hablando, Dios es el creador. Lo otro que les dice Pablo es, Dios no es solo creador. Ahí en el verso 24 dice que Dios es ¿qué? Aparte del que hizo el mundo, ¿es qué? Es el Señor del cielo y el Señor de la tierra. Él es el legítimo gobernante. Él es el rey de la tierra. Y eso es lo que exactamente dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aunque nosotros en rebeldía queremos vivir contra él. Él es el legítimo gobernante. Él es el Señor. Y les dice, no vive en templos. Estas palabras fueron las mismas palabras que dijo Salomón en primer libro de Reyes 8:27. Yo sé que tú no habitas en templos hechos por manos de hombre. Y allí usted se va a encontrar a Dios también como legítimo gobernante en el Salmo 103:19, en Daniel 4:34-35. Y Pablo les está diciendo a ellos, ese Dios no necesita vuestros templos porque Él no habita en templos.
Ese Dios no necesita vuestras esculturas, no necesita ni tan siquiera del servicio de ustedes. Por el contrario, son ustedes quienes le necesitan a Él. Como si Él necesitara algo, es Él quien da vida y aliento a todas las cosas. ¿Usted sabe por qué usted está respirando hoy? Porque Dios lo permite. Con un chasquido de dedo, usted deja de respirar y acabó su existencia en esta tierra. Él es el Rey. Nosotros le necesitamos. Lo otro que Pablo les deja saber a ellos, en los versos 25 y 26, es que Él es el sustentador de esta tierra. Ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto es Él quien da a todos aliento de vida y a todas las cosas. Él sostiene esta tierra, porque esta es otra corriente filosófica que también había por aquella época. Dios creó al mundo y Dios lo dejó para que ellos resolvieran. Tú sabes, ellos intentan como quedar bien con alguien. No, Dios sí existe, Dios sí creó, pero Él dejó a la humanidad a sus expensas. Y Pablo está diciendo, no. Él es quien sustenta todas las cosas aún hoy. Y si usted no me cree esto, Salmo 104, 14 y 15, no lo voy a leer por un tema de tiempo, usted lo va a guardar ahí, lo va a leer en casa. 1 Timoteo 6, 17, Santiago 1, 17 y el más clásico de todos, Mateo 5, 45. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Esto es algo que a veces los que no son cristianos no quieren reconocer. Sale el sol por la mañana para el que es cristiano y para el que no es cristiano. Dios lo hace por misericordia. No lo merece ninguno, pero Dios lo hace salir. Es una bendición de la gracia común para ambos. Dios bendice a todos los hombres. Escucha, hasta los pecadores más endurecidos. Hasta estos atenienses idólatras, hasta ellos se benefician de esa gracia común de Dios. Dios permite que respiren, Dios permite que tengan un trabajo, Dios permite que salga el sol por las mañanas, Dios permite que sus cosechas reciban agua. Hasta ellos. No es solo para los hijos de Dios. Él es quien da aliento de vida a todas las cosas. Y esto también era contrario al pensamiento que tenían estos epicúreos de que Dios no se metía en los asuntos de los hombres. Dios en su providencia, que es lo otro que está mostrando allí, tiene el control de todas las cosas. Incluso, más adelante dice que en sus manos está el destino de los hombres, el destino de las naciones. En sus manos. Ahora, ¿qué debe hacer el hombre? Ese Dios que dice el verso 26, de uno solo, Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo Él determinado sus tiempos y la frontera de los lugares donde vive, y lo hizo con propósito, dice, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo oyen. ¿Qué debe hacer el hombre entonces ante esto que Dios ha hecho? Buscarle, acercarse a Él. Y la única manera que esto es posible, porque también la Biblia nos dice que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno. Esto es posible debido a que Dios se ha revelado a la humanidad. Si usted estudia teología en algún seminario, esto es lo primero que le van a enseñar. ¿Qué es la revelación general? ¿Qué es la revelación especial? La revelación general, cómo Dios se ha revelado a la conciencia del hombre. En cada mente Dios ha puesto su voz. En cada mente, incluso el del pecador más podrido. Dice Romanos 2, 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son ley para sí mismos. Dice el 15, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una obra de la ley que escrita en los corazones.
en su conciencia, dando testimonio en sus pensamientos, acusándoles unas veces y otras veces defendiéndolo. Ese es Dios trabajando en la mente como parte de su revelación, de su mostrar general a la humanidad. La otra manera en la que Dios se ha revelado de una manera general a todos los hombres es mediante la creación, que dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay un hombre que pueda decir no existe Dios porque el mundo se lo está mostrando. Si lo dice porque es un cabezón. Es más, Romanos 1:20 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Esa revelación general de Dios, cuando sales y miras árboles, nubes, está diciendo: hay un Dios que ha creado todo esto, aunque quieras vivir de espalda a ellos. Y en la revelación especial, entre algunas otras maneras en las que Dios se reveló especialmente a su pueblo, tenemos la palabra escrita. Esto ha sido especial para que a nosotros llegue su verdad. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre que Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y la cúspide de lo que habla toda la escritura, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en Hebreos 1 y 2 lo muestra. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos últimos días, ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de que también hizo el universo. Y es muy interesante, amados hermanos, que Pablo no haga citas directas del Antiguo Testamento como en otros mensajes, como hacía Pedro. Y es que Pablo conoce su audiencia. Pablo sabe que esta gente no conoce de la tradición judía, de la herencia judía, y por eso contextualiza su mensaje para presentar el Evangelio. El hecho de que Pablo no haya citado el Antiguo Testamento no quiere decir que sus palabras no estén en la Biblia. Porque si usted se pone a mirar cada una de las cosas que hemos estado hablando, son pensamientos que salen de ahí, del Antiguo Testamento. El Dios creador, el Dios que sustenta, el Jesucristo que resucitó. Y esto es para nosotros una muy buena exhortación o aplicación, porque a veces vamos con personas que ni entienden ni saben y queremos estarles hablando de capítulos, de versículos, de eras, de no sé cuántas cosas, cuando necesitan el Evangelio de manera clara, sin dejar de compartir lo que debe ser compartido. A veces capítulos y versículos no le ayudan tanto como que claramente le expreses el mensaje de salvación. Es más, Pablo cita dos poetas paganos de su época. Ahí lo dice. Como algunos de sus poetas dicen, los poetas de ellos que eran paganos. Y su intención era dejarles ver que sus poetas reconocían la revelación de Dios, aunque ellos lo aplicaban a los falsos dioses. Ellos hablaban de Zeus cuando hablaban, somos de ese linaje. Pero él quería ilustrar ese poder creativo de Dios para conectarles y llevarles a la conclusión razonable de que si nosotros somos linaje de Dios, no podemos crear dioses. Es absurdo, como también nos dice el Salmo. Tienen boca, mas no hablan. Tienen oídos, mas no oyen. Y así son con los ídolos que nosotros estamos fabricando también en esta era, en este día, aún como cristianos. Nos van a pagar muy mal.
Y Pablo termina diciéndoles, si ustedes son linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Es imposible que ustedes puedan crear dioses. Pero aún así, el hombre no busca a Dios. Aún así, el hombre ha escogido su manera de buscarle. ¿Usted ha escuchado esto? Yo creo en Dios a mi manera. No existe tu manera. Existe la manera de Dios. Tu manera te va a llevar al infierno. Para que sigas con tu manera. Y llegando aquí, a un país de tantas libertades, más todavía. Entonces el hombre necesita tener su manera, por eso se crea ídolos, por eso se crea sistemas él mismo. Cuando el Dios de los cielos y la tierra ha establecido uno en su palabra. Entonces, verso 30, ¿qué pasa? Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, o sea, toda esa idolatría que ellos tenían antes de que llegara Cristo, ahora Dios invita a las personas a arrepentirse y creer de todas esas cosas que estuvieron haciendo mal. Dios ha tenido gracia, Dios ha tenido misericordia de mantenerte con vida hoy con tantos ídolos en tu corazón. Y te ha permitido que te arrepientas de eso. Seas cristiano o no lo seas. Y reconocer la existencia de Dios en la revelación general nos lleva a un conocimiento salvador. Esa revelación general, Dios existe, veo la mano de Dios, no te va a salvar. Las personas no se salvan al ver la creación. Deben comprender la revelación especial en la persona de Jesús. Y Pablo les dice más. Pablo les dice, deben arrepentirse porque hay un día que está fijado, un día que habrá un juicio, verso 31, y Dios juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, y no dijo ni el nombre, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Allí no pudieron escuchar más. Y algunos se burlaban, otros dijeron, ven otro día, que te escuchamos otro día. Y otros creyeron. Ahora bien, muchos toman este mensaje de Pablo y contextualizan tanto que dejan fuera el Evangelio, que es lo único que en realidad puede salvar al hombre. En la hora de la contextualización del mensaje, a la cultura en la que usted esté hablando, compartiendo, lo único que no puede quedar fuera es el mensaje del Evangelio, porque es lo único que puede salvar al hombre. Y es por eso que Pablo, aun cuando saben que esta gente va a brincar cuando menciona la resurrección, él no deja de mencionarla. Muy contextualizado su sermón, pero la resurrección no se quedó afuera. La invitación a arrepentirse y a creer en esa resurrección no se quedó fuera. Él no pasó manito. Él dijo, tengo que decirte la verdad de lo único que te va a salvar. Cualquier otra cosa que te vaya a decir no te va a hacer bien. Él sabía cómo iban a responder a aquel mensaje, pero él no iba a ceder la doctrina para ser popular. Tanto es así que una vez que dijo esto, la audiencia se definió. Como se definen a veces muchos cuando tú les hablas claro de lo que Dios espera de ellos. Cristiano que me escuchas, convierte las situaciones y contextos que vives en oportunidades para evangelizar, para mostrar el amor de Dios. ¿Estás analizando la cultura que te rodea, como lo hacía Pablo, para ver cómo llegar mejor a su gente?
¿De qué manera puedes escuchar a los poetas de este siglo y usarlo para explicar el Evangelio de una manera clara y convincente? No cedas la doctrina en aras de quedar bien con la gente, porque vas a quedar mal con Dios. La gente necesita escuchar lo que necesita escuchar. Y se ofenden, creo que es MacArthur quien lo dice, que se ofendan. Se han pasado su vida ofendiendo a Dios. Y si no le dices la verdad, le vas a hacer más daño. No les vas a permitir llegar a la salvación. Nosotros no podemos renunciar al corazón teológico y doctrinal del Evangelio. Sin la verdadera doctrina, no hay buenas noticias que proclamar. Cada hombre necesita escuchar. Hay un Dios santo en los cielos que no se mezcla con el pecado. Hay un Dios que es tan puro. Y el hombre ha fallado a ese Dios. El hombre está en enemistad con ese Dios. ¿Qué hace el hombre entonces? Porque esta es una muy mala noticia. ¿Qué hace tú que eres no cristiano ante esa enemistad con Dios? Decirle, no puedo hacer nada para acercarme a ti. No puedo hacer nada para ser salvo de esa ira que viene ese día de un juicio. Lo único que puedo hacer es aceptar la obra del Cristo en la cruz, de este que mencionó Pablo, que murió donde debías morir tú, donde debía morir yo, que resucitó para darte la resurrección a ti, a vida eterna. Y puedes creer o no creer estas palabras, pero tu salvación está en juego si no eres cristiano. Y necesitas decirle a Dios, sálvame. Mis manos no han podido, los dioses que me he creado hasta hoy no han podido, mi familia no ha podido, mis logros no han podido. Sálvame mediante la obra de Cristo en la cruz y aplícala a mi vida. Hay manera de que me justifique yo delante de ti, que me justifique tu Hijo Cristo. Y creer esto en tu corazón te hará un hijo de Dios. Si lo crees ahora, si lo crees cuando vayas a casa, en el momento que lo creas. Después, comenzar a vivir para Él. Hay algo que nos gusta hacer como iglesia. Es discipular incluso a aquellos que no son creyentes. A lo mejor nunca has escuchado de esto, pero el que no es creyente necesita escuchar el Evangelio una y otra vez. No solo un rato, no solo con una invitación a pasar al frente. Una y otra vez. Y eso queremos hacer, reunirnos contigo. Acércate. Tenemos maestros, tenemos líderes que pueden enseñarte, compartir contigo una serie de clases acerca de la Biblia en la cual puedas comprender qué es ser un cristiano, cómo ser un hijo de Dios, cómo librarte de esa enemistad con Dios. Aquí estamos. Y a ti, cristiano, concéntrate en presentar claramente el mensaje del Evangelio, que los resultados son de Dios. Haz tu parte y deja a Dios la parte de Él. Número 3, ¿cómo más vas a hacer a Dios conocido? No dejando que las negativas nublen la capacidad de ver a Dios obrando. Y esta es la parte más corta, con esto termino. Este mensaje recibió una triple respuesta. Unos se burlaron, otros más respetuosos dijeron, te vamos a escuchar ese otro día, pero tú sabes qué significa esto de te vamos a escuchar otro día. Es como cuando usted va al trabajo y le dicen, te vamos a llamar. No te llaman nunca. Sin embargo, hay otros que se unieron. Dioniso, el Areopagita, alguien que tenía un cargo importante allí en el Areópago, Dámaris y otros creyeron. Y el rechazo al mensaje del Evangelio puede hacerte desfallecer, puede impedir que te sientas mal por no ver a otros convertirse, por no ver a otros sumarse a la fe, por no ver a otros hacer lo que Dios espera. Pero no dejes que eso nuble tu vista. Descansa en la obra de Dios. Como muchas veces hemos dicho, sigue creyendo en el poder del Evangelio para salvar. Sigue creyendo que tu misión es solo anunciar el mensaje. ¿Cuál es el éxito en el evangelismo? Una vez más, quiero que lo tengamos claro como iglesia. Que se conviertan las personas.
No, que usted sea fiel en predicar el evangelio de manera clara. Las personas no las convierte usted. Por eso Dios no le pide éxito. Las personas las convierte Dios. Solo sea fiel y anuncie ese mensaje. Él ya está trabajando en corazones. Él está trayendo gente. Invierte tu vida en el discipulado. Gasta de lo tuyo para que se haga la misión del Señor. Como estos últimos 2 versos te dan una expectativa realista y esperanzadora de lo que va a suceder cuando compartes el evangelio. Realista y esperanzadora. Porque cuando compartas el evangelio vas a tener quien se va a negar. Como muchas veces gente se han reído en tu cara y te han dicho, no te quiero ir más. Pero a la larga o a la corta, algunos para conocer a Dios. Y gloria a Dios. Si nuestro trabajo en esta tierra es ganar un solo alma para el Señor, una sola, hemos cumplido nuestra misión. Listo para irnos. Comparte el evangelio y ten por seguro que Dios está contigo. En esa ciudad más pagana, en ese corazón más pagano, incluso el tuyo, el verdadero Dios puede ser conocido. Dijo Elizabeth Elliot, esta misionera, la vida cristiana es un proceso en el que Dios rompe uno por uno nuestros ídolos. Que los ídolos de nuestra vida, que los ídolos de esta ciudad sean abandonados por nuestra predicación, por nuestro testimonio, y que vivamos para el único Dios verdadero, nosotros. Quiero que inclines tu rostro ahí. Vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Dios bueno. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en una cruz cuando eso lo merecía yo. Fui yo quien pequé ayer, anoche, ahorita. Fui yo quien fallé hace 10 años. Pero tú en tu gracia, en tu misericordia, tuviste a bien salvarme. Es mi corazón el que lleno de ídolos constantemente. Es mi corazón el que erige tantas cosas a las que me entrego, por las que vivo. Perdónanos, Dios. Queremos vivir para ti, mediante la gracia que ha sido derramada en la cruz. Y cuando ahora tomemos esta cena, una vez más nos comprometamos a anunciar tu muerte hasta que tú vengas. Amén, Señor.